Jóvenes alumnos, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar la clase de religión. Vamos a exponer el tema fundamental que es la religión cristiana. Ustedes saben que la religión cristiana y toda religión es un fenómeno social que abarca millones de seres humanos siguiendo una doctrina o conjunto de doctrinas. La religión cristiana tiene sus antecedentes en el primer siglo de nuestra era común. Es decir, en la religión que fundó nuestro Señor Jesucristo cerca del año 30 de nuestra era común o era cristiana. En la primera parte de su información usted va a ver la definición etimológica de lo que significa religión cristiana, que en un tiempo no se llamó así, se llamó el camino. Usted va a tener que consultar con su Biblia en mano. Tiene usted una Biblia en su casa, principalmente en el Nuevo Testamento. Si fuera posible, mejor también Biblia completa. Usted va a identificar que en sus primeros años la religión cristiana no tenía ese nombre, tenía el nombre del camino. Entonces, ¿qué sucede? Va a ver usted su definición en la separata, va a ver el número de fieles contando religión católica, evangélica y ortodoxa a nivel mundial, los libros representativos que tienen cada una de estas religiones o de importancia, así de manera resumida. Usted sabe que hay religiones que tienen a la Biblia como autoridad, todas la tienen en realidad como autoridad a la Biblia, como referencia fundamental, como fundamento. Pero hay otras iglesias que hacen igualar algunos libros prácticamente a la Biblia, ¿no? Como si fueran libros también sagrados y de primerísima consulta. También va a ver usted la forma de organización de las iglesias cristianas. Hay algunas que son de régimen episcopal, otras que son de régimen presbiteriano o una mezcla de ambas, como es el caso de las iglesias pues, modernas, ¿no? Que tienen ese régimen llamado también régimen metodista. También va a ver usted las doctrinas principales de la religión cristiana, ya que quisiera detenerme en primer lugar para explicar esto, ¿no? La religión cristiana es una religión que nace del judaísmo, nace de la religión judía. El casi 65 o 70% del cristianismo es religión judía, es judaísmo. ¿Qué significa esto? Que la religión cristiana tiene prácticas y doctrinas que ha heredado de la religión judía, no ha nacido del aire. Jesús, al explicar las doctrinas cristianas y posteriormente otros apóstoles o discípulos como el apóstol Pablo, el discípulo Pablo, han espiritualizado las doctrinas judaicas o del judaísmo. Si eso es así, entonces vamos a ver lo fundamental de la religión cristiana. La religión cristiana es una religión esencialmente monoteísta. ¿Y por qué llamo a esto? Y en primer lugar, traducción separada, monoteísmo. Monoteísmo es una palabra que nace de dos raíces griegas. La raíz monos, que significa uno o único, y teos, Dios. Un solo Dios, un único Dios. ¿Quién es el Dios de los cristianos? Se preguntará usted. Usted dirá Jesús. Jesús no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es el Dios de los judíos. Está en su separata también, usted lo va a ver. Son las 4 letras consonánticas hebreas conocidas como el Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-He significa esto, jovencitos, miren, que también está en su separata. Los judíos escribieron los primeros libros del Antiguo Testamento sin vocales, de tal modo que las vocales sean reemplazadas por una H. En la pronunciación, la persona que leía al pueblo el texto sagrado del rollo pronunciaba el nombre. Pero debido a los pecados del pueblo, en el tiempo de Moisés, hubo una superstición o costumbre judía de ya no pronunciar el nombre, de dejarlo ahí, pero el nombre quedó escrito. Y a este Dios se refería a Jesús cuando le decía el Padre, al cual le pedía su bendición para realizar los milagros que hizo. Por supuesto que en latín es así, ¿no? Que usted lo va a ver. Para los católicos es Yahvé y para los evangélicos es Jehová.
Jóvenes, me baso esto en el año 1993. El Papa Juan Pablo II, ya difunto él, proclamó a Yahvé como único Dios de la religión cristiana católica que él representa y es primer miembro en este caso, ¿no? Entonces, queda a entender que él se está pegando al monoteísmo. La religión cristiana es una religión esencialmente monoteísta. Pero ojo, jovencitos, antes de seguir con esta explicación, quisiera decirles esto. La religión cristiana no es una religión monolítica, no es una religión única. Es una religión que tiene versiones. Y las versiones se han dado, por supuesto, a través del tiempo, en un proceso histórico. ¿Nos encontramos con qué? Nos encontramos con que existe una religión llamada ortodoxa. Usted dirá, por ejemplo, yo no conozco esa religión. Usted no la conoce, pero existe. ¿En dónde existe? Europa Oriental, tiene iglesias en Estados Unidos, América, porque es una religión cristiana que llega a todas partes del mundo, ¿no? En Europa Oriental, en Asia Oriental, en Oriente Medio, en Asia Menor, y en todas partes del mundo está. Es una religión muy parecida a la católica. Después sigue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que de repente la mayoría de ustedes, mis alumnos, está profesando, o profesa, ¿no? Esa católica y las iglesias evangélicas. Cada una de ellas tiene un periodo de inicio, de fundación, por decirlo así, en el proceso del tiempo. Pero cada una de ellas ha tenido un antecedente atrás en el tiempo. La antigua iglesia cristiana, que ha durado por lo menos unos 500 o 600 años juntos. Y a su vez tiene el antiguo cristianismo del siglo III, del siglo IV, que sentó las bases futuras para que se desarrollaran estas iglesias. Y que a su vez tiene el antiguo antecedente de los llamados filósofos apologistas y padres griegos del siglo II y primero, o primero y segundo, como se quiera verlo, y de allí viene la religión cristiana. Si usted retrocede más atrás, la del primer siglo, la que está en el Nuevo Testamento que usted tiene en casa, su Biblia lo puede leer, ¿no? La vida de los apóstoles. O sea, desde el año 29, mejor dicho, Jesús comienza su ministerio en el año 30, ¿no? La Biblia narra esos acontecimientos de Jesús, su vida pública, y llega hasta el Apocalipsis, que es el año 98, 99. Nada más. Ahí termina. Pero usted va a ver que en la historia se ha seguido una secuencia, que eso es lo que voy a tratar de explicar, al mismo tiempo que voy a explicar la doctrina del cristianismo, ojalá del tiempo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? La adoración que tienen los cristianos a este Dios, Jehová o Yahvé, es exclusiva, única, determinante y obligatoria. Jóvenes. El segundo término de esta religión es que, como es herencia del judaísmo, prohíbe el uso de imágenes. Esta doctrina espiritualista judía es heredada de manera total y directa por los cristianos. En la adoración cristiana no existen imágenes. La adoración, veneración, filiación, amor, apego o consideración personal a una imagen cualquiera es idolatría. ¿Por qué? Porque está siguiendo el modelo judaico. Está siguiendo el modelo judaísmo. Según la ley divina, esta idolatría es un delito grave llamado pecado craso. Vamos a ver que a lo largo de su separata va a ver usted algunas doctrinas fundamentales que están consignadas, numeradas, ¿no? Mejor dicho, para que usted pueda darse cuenta de ello, ¿no? Quiero referir a una de ellas que no está consignada aquí, que es la resurrección. A diferencia de la religión judía, que no lo menciona en sus aspectos fundamentales ni tampoco lo dice de manera certera y directa, porque no hay palabra hebrea equivalente a la palabra griega de resurrección, se concluye en decir que la resurrección es una doctrina esencialmente cristiana. Profesor, ¿qué es resurrección? Resurrección es volver a vivir si una persona muerta. Y eso es una enseñanza cristiana. ¿Ejemplos los hay en la Biblia? Por supuesto. Por supuesto que los hay. Está la resurrección de Lázaro, la resurrección el hijo de la viuda de Naín, está la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? También. Entonces son ejemplos de personas que, habiendo muerto, Jesús la resucitó. Ahora, el cristiano cree que esa resurrección también se va a dar en el futuro, ¿no? Entonces, pero ha habido también, hay que ser sincero, dos personajes judíos que resucitaron muertos antes de Jesús. Uno se llamó Elías y uno se llamó Eliseo, ¿no? Entonces,
La resurrección parece que ya se estaba pues manifestando en esos tiempos, también antes del cristianismo, unos 400, 500 años antes del cristianismo, ¿no? Por lo que narra la Biblia y nos atenemos a ella, que es la verdad, que narra la verdad. Entonces, jovencitos, la resurrección para el cristiano va a tener dos connotaciones, ¿no? Según lo que dice la Biblia. Para los santos que están en los cielos va a ser una resurrección espiritual, y para los que están en la tierra va a ser una resurrección carnal, ¿no? Al menos a los que han desarrollado la idea de la creencia en los 1000 años, ¿no? De vida eterna aquí en la tierra, ¿no? De paz y seguridad, de paz y prosperidad. Bueno, a eso también se le conoce con el nombre de nuevo orden o nueva vida, ¿no? Que se va a dar. Depende de usted, depende del cristiano, ¿no? Su conducta actual, si es merecedor de ese nuevo orden o de esa nueva vida. Muy bien. Entonces, con estos antecedentes paso a explicar algunos aspectos fundamentales también de la religión cristiana, ¿no? Vamos a ver que existen también, así como existen pues doctrinas, también existen prácticas y costumbres cristianas, ¿no? Vamos a ver una de ellas fundamental, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es la Semana Santa, que ya pasó, ¿no? Les pongo en su separata una enseñanza así, ¿no? Les digo esto, ¿no? El cristianismo verdadero del primer siglo nunca ha tenido ritos, jóvenes. No ha tenido ningún rito, ni lo tiene ni lo va a tener. El único rito que tiene la religión cristiana es la celebración, o como usted quiera, el recuerdo, la rememoración o conmemoración de la muerte de Jesús. Fue la única celebración, o el único recuerdo, o la única reunión especial que hacen los cristianos para recordar ese sacrificio. Y ese sacrificio de Jesús tiene que ver mucho porque se celebra el mismo día que ocurrió la liberación de Egipto 1513 años atrás. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa celebración es anual. Bueno, el día de descanso para los judíos era el sábado, pero los cristianos no están obligados a llevarlo eso, ¿no? Hay algunas religiones que lo llevan, bueno, no sé, han separado un día especial, ¿no? Lo que trataría de decirles, jóvenes, a este respecto, ¿no? Con respecto al desarrollo del cristianismo, ¿no? Algunos alumnos me preguntaban anteriormente y les contaba, ¿no? De que si algunas festividades, acá las he puesto bajo el nombre de festividades cristianas, ¿no? Y he enumerado algunas de ellas, pero usted va a ver por su contexto y leyéndolas que estas festividades nacen del segundo cristianismo o tercer cristianismo en la secuencialidad del tiempo, ¿no? Y que son pues celebraciones que no tienen que ver nada con la Biblia ni con la enseñanza religiosa. En este caso les digo esto, miren jóvenes, les hago como pregunta, no sé, de repente está en el cuestionario, ¿no? Miren, yo lo pongo así: el origen de la Navidad está determinado. En realidad la fiesta de la Navidad no es cristiana. Cerca del año 200 era común, los legiones del ejército romano conquistaron gran parte del territorio del reino persa de los sasánidas e incorporaron tanto a sus riquezas como a sus gentes al imperio romano, a ese territorio, ¿no? Lo incorporaron. Los esclavos llevaron a las ciudades romanas el culto al dios Mitra. Este dios fue tan deificado en ese lugar en Roma que el emperador Marco Aurelio le construyó un templo en el campo de Marte cerca del año 274 de la era común. Entonces comenzó a oficializar ese culto que se ve extendido en la ciudad. Y ese culto caía pues de ese dios a finales del mes de diciembre, el mes décimo de los romanos. Y por decirlo así, lo hizo coincidir con el dios, el jamás vencido, el día del nacimiento del jamás vencido, ¿no? Por supuesto, jóvenes, en la Biblia no se menciona ninguna fecha acerca del nacimiento de Cristo. Ninguna. A pesar de que esos personajes quizá lo hayan sabido, ¿no? Pero ni siquiera lo mencionaron, ni siquiera lo celebraron. Entonces, vamos a establecer que la celebración del nacimiento de Jesús, y en realidad lo digo, no tengo fecha certera, pero pueden hacer a partir del año 300 o 400, estamos hablando del siglo IV de la era cristiana. ¿Qué pasó entre el siglo I y la era cristiana del siglo IV? ¿Qué sucedió para que cambiara la religión? Para que hubiera un proceso de
nacimiento de nuevas ideas. Y aquí quisiera también enfatizar esto con ustedes, jóvenes. Nuestro Señor Jesucristo, para los que son creyentes y hablo en primera persona, discúlpenme, tengo mi posición religiosa, personal y propia. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo un milagro por su propia iniciativa. Nunca lo hizo. Todo milagro que él hizo, tuvo que pedírselo a Dios. Entonces, si estamos hablando, aquí llamaba a su padre, si estamos hablando de Dios, en el sentido estricto de la palabra, ¿quién sería Jesús? Si usted va a la Biblia, usted tiene su Biblia en casa, en el Nuevo Testamento principalmente, usted va a ver lo que le dijo Pedro a Jesús en su rostro mismo. Pedro se lo dijo en su rostro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, si le dijo eso, Jesús sería el Hijo de Dios. Y si usted analiza la Biblia, va a darse cuenta que solamente Dios puede dar Espíritu Santo. Hay una palabra muy interesante que se habla acerca de Jesús en las Escrituras. Cuando Jesús sube a los cielos, después de haber resucitado, Él les dice que va a venir el Espíritu Santo a sus discípulos, cosa que sucedió. Pero Él se hace llamar con una palabrita en griego que significa paraklesis. ¿Sabe usted qué significa paraklesis? Paraklesis en griego significa abogado, ayudante, confortador. O sea, en la Biblia Jesús es la única persona que está intermediando ante Dios por los seres humanos. O sea, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Quizás aquí me parezca un poco evangélico, pero el evangélico, al basarse en la Biblia, está diciendo la verdad. Jesús es el único, por decir así, confortador o abogado que aboga por nosotros ante Dios. Es decir, ante la persona de su Padre. Aboga por el ser humano. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, o sea, el poder de Dios. Poder de Dios. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque esto en el siglo III y sobre todo en el siglo IV creó un problema. En el concilio de Nicea, en el año 325, se estableció la naturaleza de Cristo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios. Pero no aclaró el argumento doctrinal, no aclaró el papel del Espíritu Santo como Dios. Entonces, si yo lo juntara en una Trinidad a esto, elevaría automáticamente a la Virgen María o a María como la Madre de Dios. Cosa que no, es ilógico, porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviera madre, no sería Dios, habría nacido. Si Jesús fuera Dios, murió. Dios no puede morir. ¿Quién resucitó a Jesús al tercer día de entre los muertos? No fue él mismo, fue su Padre. Por lo tanto, la Trinidad ha sido duramente combatida. Y le menciono en el párrafo ahí, la iglesia se divide entre seguidores de Arrio, los arrianos, y los seguidores de Atanasio, los atanasianos. Los atanasianos creían en la Trinidad. Creían en la Trinidad, mientras los arrianos la negaban, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los primeros grandes controversias y problemas que tiene la iglesia cristiana de ese tiempo. No estoy hablando de iglesia católica, estamos hablando de iglesia cristiana, porque es el siglo IV. La iglesia cristiana, en su versión ortodoxa, nace en el año 911, alrededor de ella, cuando las iglesias de Oriente se separan de Occidente. O sea, el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, pone bajo maldición al Papa León III de Roma, ¿no? Y a su vez el Papa de Roma lo excomulga. Entonces se separan las dos iglesias y una se dicen llamar ortodoxa y la de Occidente era católica. No estamos hablando después de Cristo, por si acaso, jóvenes, ¿no? Entonces los cristianos del occidente se hacen llamar católicos, apostólicos y romanos cuando en el año 1054. O sea, todo católico
tiene que tomar en cuenta que esta es la fecha referencial de su nacimiento religioso, su religión, 1054 después de Cristo. Se forma la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para diferenciar de la ortodoxa, que también era cristiana, ¿no? Porque han llevado un cristianismo junto de por lo menos unos 600 años. Y los evangélicos, que nacen por la Reforma Primera de Lutero en el año 1536, por decirlo así, después de Cristo. Era común cuando se separan posteriormente, después de las controversias que hubo y los arbitrios o arbitrajes que hubo con el emperador Carlos V de aquel tiempo en Europa, ¿no? Y otros emperadores más. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Miren, siglo IV y este es el siglo X, ¿no? Siglo X, siglo XI. Estamos hablando, ¿no? O sea, ha habido un periodo anterior donde se han formulado ideas, costumbres y, sobre todo, celebraciones que estas iglesias juntas han hecho, ¿no? Pero que en algunos casos no son bíblicas. Entonces, han, pues, por decirlo así, afectado el conjunto del cristianismo. Por ejemplo, para poder cristianizar y para poder ganar adeptos en masa, ¿qué hizo la iglesia aquí en el Perú? Estamos hablando de la iglesia católica, que viene con la conquista española. ¿Qué hizo? Unió celebraciones y ritos paganos de los incas con ritos cristianos. Ejemplo, la celebración del Coyoliti. O sea, hay mezcla. Eso se llama sincretismo, conmutación pseudomórfica. Entonces, eso ha pasado en Europa también. Eso no lo estoy mencionando yo porque yo lo he descubierto la pólvora, jóvenes. Eso lo mencionan cuántos investigadores, Mariátegui en sus 7 ensayos lo dice, ¿no? Entonces, acá hay que ver, jóvenes, si usted, la religión que lleva y el apego que tiene, si está de acuerdo a lo que es la Biblia, a lo que está en las Escrituras, ¿no? Por eso le digo, la religión cristiana nunca ha sido una religión de ritos. La religión cristiana ha sido una religión proselitista. ¿Qué significa proselitismo? Significa enseñanza, adoctrinamiento. La religión cristiana es una religión educativa, una religión que enseña. Es una religión que siempre va a tener en su ser el que cada miembro de Dios sea un predicador, sea un evangelista, un evangelizador. Esa es su misión. Y usted va a ver que a lo largo de la historia ha habido eso, señor. Se lo digo, miren, para esta manera, ¿no? Lamentablemente la iglesia cristiana en su versión católica occidental prohibió a las personas, mejor dicho, no permitió a las personas a que tuvieran una Biblia en su lenguaje común. Ellos estaban aferrados en la creencia de que el latín era el lenguaje oficial de la religión y con eso se demoró por lo menos unos 900 o más años la traducción de la Biblia a los lenguajes vernaculares. Entonces han habido hombres que lo han hecho con su propio esfuerzo, pecunio de dinero, su propio costo y encima su propia vida, para poner la Biblia al lenguaje común de la gente. Estoy hablando de personajes como Peter de Baldus, el líder de los valdenses, y los llamados albigenses o cátaros, ¿no? Que son algunas de las herejías que la iglesia persiguió en aquellos tiempos, 1100, 1200, ¿no? Entonces, vamos a ver, eso lo van a ver ustedes en la sinopsis histórica del cristianismo. También he puesto un cuadro pequeño con respecto a lo que es el cuadro comparativo de sacramentos que tienen tanto los regímenes católico, ortodoxo y evangélicos. Para la Iglesia Católica, los 7 sacramentos tienen igual validez. Son importantísimos todos, acá los he puesto. Para las iglesias evangélicas de primera reforma son solamente 3 las importantes. Y para las iglesias carismáticas o de tercera reforma o ya más prolongadas en el tiempo es solamente una, el denominado bautismo. Usted va a ver en la sinopsis histórica del cristianismo, va a ver el cristianismo primitivo. Acá trato de resumir todo lo que fue el cristianismo primitivo en estas cortas líneas. Usted tendrá oportunidad de ampliarlo en la investigación que tenga, pero este es el resumen completo de lo que es, ¿no? Su forma de predicación, su forma de vida que armonizaba con las escrituras, que ellos iban recibiendo las cartas apostólicas del apóstol Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Su vida en comunidad también.
Después van a ver en la siguiente hoja el segundo cristianismo del año 100 al 220, la denominada, pues, el denominado periodo de los filósofos apologistas que trataban de defender la religión. No se olvide, joven, una cosa interesante, ¿no? El cristianismo del primer siglo era un cristianismo que, por decirlo así, en una población de 50 millones de romanos, que era todo el imperio romano o más, solamente había una cantidad de por lo menos 40.000 o 50.000 cristianos, nada más. De 50 o más millones, 60, 70 o 100 millones de romanos. Usted sabe que el imperio romano abarcó toda la cuenca del mar Mediterráneo, el norte de África, Egipto, Hispania, la Italia, el Helesponto, Grecia, Asia Menor, abarcó Tierra Santa, abarcó Canaán, abarcó inclusive el territorio del imperio persa. Entonces abarcó un territorio muy extenso, eran por lo menos 100 millones de personas que vivían allí, pero de los cuales solamente eran 50.000 los cristianos. Entonces, lamentablemente para los cristianos del primer siglo, ¿qué sucede? Sucede que Roma fue incendiada o se incendió el 14 de julio del año 64. Nunca se sabrá quién fue el autor y si fue intencional o no, pero el emperador de aquel tiempo, el emperador Nerón, le echó la culpa a los cristianos del incendio de Roma. Ahora, eso también tiene que ver con una cosa interesante, ¿no? Que han dicho los historiadores y los eruditos que tratan de ver esto, ¿no? La religión cristiana es una religión un poquito peculiar, joven. Usted que me está escuchando en clase, es una religión un poco extraña, discúlpeme la palabra, se lo voy a decir con sinceridad a usted. ¿Por qué es extraña? Porque sus seguidores dicen que no son parte de este mundo. No son parte de este mundo. Y al no ser parte de este mundo, ellos se ponen como neutrales en asuntos políticos. Usted nunca va a ver a un cristiano en un partido político, nunca va a ver a un cristiano en un meeting, no va a haber un cristiano, por decirlo así, en algo que tenga que ver con la política. ¿Por qué? Porque no es asunto del cristiano ese, no es su asunto. La religión cristiana tampoco no aprueba la unión de fe. La religión cristiana es una religión tan exclusiva y tan peculiar que dicen ellos que nosotros somos la única religión verdadera. Las demás no lo son, las demás son religión falsa. Por eso no se mezclan en asuntos religiosos con otras doctrinas, ¿no? Es exclusivista porque considera la única verdadera y aprobada por Dios. Entonces, jóvenes, con estos antecedentes, ¿qué hicieron los romanos? Dijeron, esta nueva religión nos está debilitando nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestra filosofía. Vamos a